Bueno, pues como habéis podido ver, está claro que el título justifica muy bien lo que queríamos ilustrar hoy con vosotros. Son gente que está trabajando hoy día, gente normal y que está haciendo experiencias absolutamente creíbles. No es nada que nos venga de Finlandia ni de ningún país extraño que no conozcamos, sino que es gente que está a pie, que va todos los días a la escuela, que como nosotros tiene una vocación, porque esto, aparte de arritmias, tenía que ver con el corazón, como habéis visto, ¿no? A mí me gustaría que contaseis cuál es el sentido de la educación, cuál es el sentido de nuestro trabajo, que nos hace que cada mañana seamos capaces de superarnos. Yo creo que el sentido fundamental, creo que se ha dicho en las tres presentaciones, ¿no? El sentido está en los niños. Y para mí, yo considero que nuestra profesión es de hecho, es de donde vienen todas las demás profesiones, ¿no? Y es el invitar a los niños a realmente que pueden creer realmente que pueden hacer un mundo mejor. El sentido y el fin de la educación es el alumno, eso es claro. Y yo sí lo que creo es que de alguna manera tenemos que conseguir capacitarlos para que se puedan enfrentar a los retos que les vienen, que pueden ser académicos en su momento, profesionales, y hay una cosa que no aparece nunca en la ley, que son los personales, ¿no? Los retos personales, que son los que al final casi nadie nos ha enseñado a afrontarlos, y creo que la escuela es la clave para conseguirlo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor podríamos entre todos ver si existe un perfil de profesor mejor que otro, que consigue mejores resultados, que consigue que los alumnos salgan de la escuela después de un montón de años, que les obligamos a que estén ahí, además qué horror, ¿no? Pensar que en un sitio tan horrible y encima están obligados, pues es... Y sin embargo, pues vemos que hay experiencias de éxito, hay claves de éxito. La vida del docente es una vida que es verdad que también se hace, ¿eh? Yo, cuando pienso también un poco en mi historia personal, en mi historia un poco de educación cuando era niño, y qué es lo que yo buscaba y qué es lo que no obtenía, ¿no? Pues yo creo que esa es la clave. La clave es que los niños, yo creo que encuentran en el profesor pues esa persona que es capaz de atender a cada uno singularmente. Entonces, esa facultad de poder ser más un facilitador que una transmisión pura y exclusiva de conocimientos, yo creo que es en el perfil del profesor, yo creo que eso está ahí, ¿no? Y es lo que buscamos siempre. Y luego hay cosas que se van adquiriendo, ¿no? Poco a poco. Yo suelo decir que yo veo un tubo que une al adulto que somos con el niño que fuimos. Todo el mundo ha sido niño o niña en algún momento y a veces se nos olvida. Se nos olvida y empezamos a poner reglas absurdas o empezamos a poner castigos por algo que tú seguramente habrías hecho siendo niño. Entonces, el tener ese tubo abierto, el no tenerlo obstruido, te hace ver las cosas como ellos. Entonces, primero ya empiezas a conectar, que para mí el secreto de cualquier maestro o maestra es que conecta simplemente, ¿no? Eso es el éxito. Si conectas, ya todo fluye, eso por una parte. Luego, yo me acordaba de dos faros que he tenido en mi vida, ¿no? Dos maestros que, fíjate, uno de ellos murió hace años y otro de ellos se jubiló hace años. Entonces, cuando se habla también de que el parque de maestros que se está anticuado, muchas veces lo que está anticuado es la actitud, lo he dicho antes, ¿no? Pero hay grandísimos profesionales que yo siempre tengo presentes ahí, que todos tenemos alguno en mente también, que eso, ¿y qué tienen en común? La pasión que tenían cada día por enseñar. Y yo creo que nos pasa a todos los que trabajamos en educación que hay un momento en el que nos sentimos quemados. Bien por la administración, por algún compañero, por algún padre. No nos podemos permitir estar quemados más de un día. A todos nos pasa. Pero hay que meterse en el aula sabiendo que estás contagiando a niños y esa actitud se percibe. Creo que un profesor debe querer, creer e intentarlo poder. Y que yo tengo una máxima que venía de mi padre, me decía: Zagal, soy aragonés, Zagal, tú trabajes donde trabajes, sé un profesional, ¿no? Sí, mira qué tienes que hacer, cumple con tu deber, inténtalo hacer bien, ¿no? El tema de la vocación yo la tengo clarísima pero desde muy crío. Yo, curiosamente, César, estuve como alumno en una escuela unitaria que el maestro tenía 40 chicos entre 6 y 14 años, teniendo en cuenta que el 50% de sus padres eran analfabetos, ¿vale? Entonces a mí eso me impactó muchísimo, aunque con 10 años ya fui al instituto. Me impactó un montón y a partir de ahí yo me di cuenta, bueno, que me iba gustando, y con 24 años pues aprobé las oposiciones y me dediqué a lo que me gusta.
que es a dar clase. Está claro que hay profesores que se van formando, lo decíais. Podríamos empezar un debate con si la formación de profesores puede conseguir ese perfil del que estáis hablando o se hace uno, lo estáis diciendo, ¿no? Uno a lo largo de la vida se va haciendo. Todos tenemos el recuerdo de cuando empezamos, ya llevamos unos cuantos años, los 4 que estamos aquí. César, tú eres el más joven, pero llevamos unos cuantos años y es verdad que no tiene nada que ver lo que somos capaces de hacer ahora, lo que hicimos. Yo recuerdo el padre de unas alumnas que me decía, tú no eres madre, ¿verdad? También eso cambia, la perspectiva cambia mucho. Y una vez que uno es padre, alguien lo decía, uno de los 3 lo habéis comentado, creo que eras tú, Ángel, en realidad lo que queremos los padres es que nuestros hijos sean felices. Y cuando haces una entrevista a una familia que se quiere incorporar al colegio, normalmente vienen con un proyecto de vida. Algunos sí preguntan por el tanto por ciento de la selectividad, es lógico, también lo decías tú, Pablo. Nosotros tenemos la obligación de prepararles para la vida, pero en realidad lo que vienen es con un proyecto de vida para sus hijos y lo que buscan es un cole que les acompañe en ese proyecto de vida, ¿no? Y entonces hay escuelas mejores también que otras. A lo mejor podemos dar alguna pista si lo que tenemos que hacer es realmente romper, porque educar lleva su tiempo, no cabe duda, o tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Dónde veis que está el punto de equilibrio? ¿Tenemos más de lo que tenemos que conservar que de lo que tenemos que ganar? ¿Cuántas veces hemos hecho innovación, los que llevamos ya tiempo también, y luego se abandona, empiezas con mucha fuerza y vamos a hacer, y luego lo dejas en el camino? Hay algo que siempre permanece en las escuelas de calidad y algo que nos inquieta a ser disruptivos. Bueno, pues, ¿dónde veis vosotros que está el puntito ahora, no? ¿Por qué seguimos haciendo escuelas de educación disruptiva? ¿Y dónde deberíamos dejar posar lo que funciona? Mira, yo creo que a las escuelas hoy en día, sean públicas o concertadas o privadas, lo primero que tiene que hacer es una reflexión sobre qué es lo que pretende, qué tipo de educación quiere, qué quiere conseguir, cuál es su meta, cuál es su visión de la educación. En función de eso, seguramente que aparezcan pues una manera de trabajar u otra, ¿no? Creo que hay que pensar también en dónde ponemos cada uno de nosotros los valores añadidos. ¿Dónde está el valor añadido de cada uno? ¿Cuál es el valor añadido de una escuela, ¿no? Si está en las cifras de la selectividad o otros están en las cifras de los alumnos que se dan de baja y que no podemos atender, ¿no? Bueno, si tenemos esa visión clara, yo creo que podremos empezar a entender qué queremos de nuestro colegio. Fijaos, una institución como los jesuitas reconocen que eran personas, una propia institución, pero que trabajaba con escuelas que no tenían nada que ver una con otra, no se conocían, no sabían lo que tenían que hacer. Empiezan a agruparse, a formar una red. Estamos viendo que es la manera, esto no va de estrellas, no va de gente de protagonismos individuales, sino que va de que todos nos pongamos de acuerdo a trabajar y seamos capaces de compartir y de nutrirnos de lo que hacemos unos y otros, ¿no? Eso verdaderamente es una de las grandes innovaciones que estamos viviendo en educación. Sí, es la clave, es el compartir. Entonces, estábamos en un momento de la educación tan malo, que casi hay que agradecer que estuviera tan mal, porque nos da hambre para querer cambiar las cosas, ¿no? Y el compartir, como decías tú, es la clave. Por eso este foro es tan importante, que dé visibilidad no solo a lo que hemos hecho nosotros, sino que lo que he dicho antes también, que la gente grite, que diga yo tengo esto, y que vean que proyectos que parece que pueden ser normales y corrientes y que me los quedo en mi aula porque no van a merecer la pena, no, hay que dar un paso adelante, compartir, aprender del que tienes de al lado, ya a nivel de escuela y a nivel de ciudades y a nivel de estructuras también, ¿no? Y por eso este foro es tan importante. Bueno, yo llevo 31 años dando clase, o sea, es una buena tacada. Y yo a la mitad de los 90 por ahí empecé a darle muchas vueltas a la cabeza, sobre todo con la parte esta de relacionarlo con la sociedad y por ahí. Y tuve la gran suerte en el primer proyecto de que lo presenté a un concurso, Física en Acción, y tuve la gran suerte de que me lo premiaron y me pude ir al CER. Yo lo presenté con un miedo tremendo. Decía, ¿cómo voy a presentar yo esto? Si es lo que hago habitualmente. Es decir, bueno, habitualmente alguna variante había, pero bueno, es lo que hago habitualmente, ¿cómo lo voy a presentar? Entonces, cuando voy al CER, a Ginebra, que éramos 400 profesores de física de toda Europa, me doy cuenta que los otros españoles les pasaba lo mismo que a mí. Lo echaron y dijeron, bueno, voy a
voy a mandar esto porque hay un concurso y siempre me gusta hacer cosas. Y entonces, a partir de ahí, se me abrió un campo tremendo. Empecé a ver que, bueno, que lo que hago habitualmente es exportable a otra gente y que yo puedo mirar de otra gente, es la clave. Y allí fue cuando me di cuenta de la importancia que tiene de mostrar, enseñar, fijarte de lo que hacen los demás. Para mí es fundamental. Y en cuanto a las escuelas, un poco lo que decía Ángel, lo que hay que tener, lo que nos falta en las escuelas es un poco de autoevaluación o de reflexión de lo que hacemos, ¿no? Y mientras sigamos sin reflexionar, es difícil que una escuela evolucione. Nos da miedo la reflexión, decir que se me van bien las cosas o no. Nosotros, por suerte, en el instituto esto lo trabajamos bastante. Y también, por suerte, pues yo he hablado de qué pedagogía es la mejor. Yo he dicho que son varias. Yo hablo de tiza y charla, pero este año he estado en un seminario de Flipped Classroom. He estado trabajando otro tipo de cosas, introduces novedades. Es decir, vas fijándote qué hay. Y a mí un poco del tema de la innovación me parece algo a veces pendular. Me di cuenta en un artículo que venía en no sé qué periódico inglés. Mi inglés es fatalmente malo, el traductor de Google es mejor. Y entonces Inglaterra en noviembre manda a 50 profesores a Saigón. ¿Por qué? Porque el sistema que ellos introducen, que es súper novedoso en los años 70, 80, que es la enseñanza, el aprendizaje por indagación, que aquí está llegando ahora, les está dando unos malos resultados en todas las pruebas internacionales. Mientras que Saigón está teniendo una subida tremenda en las pruebas internacionales utilizando charla y tiza. Entonces han mandado profesores para ver qué es lo que está ocurriendo allí y por qué a ellos les está funcionando algo mal que les funcionaba. Os quería preguntar también a cada uno desde su sitio, ¿cómo contagiáis esta energía, ¿no? Esa mirada a vuestros compañeros y a las familias? No siempre es fácil contagiar. Ya lo sabemos todos que estamos aquí. Entonces, para que la gente no se hunda, yo lo que suelo decir es que por lo menos búscate un par de gente que te apoye cuando veas que la otra gente no te apoya. Pero cuando emprendes un proyecto que se sale muchas veces de los libros, que se sale de lo que se trata normalmente, siempre cuesta muchísimo trabajo, hay muchísima resistencia. Entonces, contagiar, pues muchas veces los resultados son los que contagian. Cuando ves que los alumnos vienen felices, y cuando ves que los padres vienen contentos porque los niños vienen felices, y cuando ves que hay resultados. Pues claro, la felicidad y los resultados están unidos. Hay dos aspectos en el cambio que son fundamentales. Uno es un grupo de profesores, aunque sean 4 o 5, que quieran hacer cosas distintas, pero tienen que estar apoyados por un equipo directivo que mime, que cuide y que se lleve eso adelante, ¿no? La tarea compartida es absolutamente fundamental. Y más si tienes alguna persona del equipo directivo que está justamente en el cambio, que está trabajando precisamente donde tú quieres, pues eso es fundamental. Y luego, pues el proceso químico de la ósmosis pues se produce en las escuelas constantemente. Y es muy difícil estar trabajando en unas aulas haciendo algo distinto, que tus alumnos, como dice César, son los primeros que van a demostrar lo bien que se lo pasan, y además con resultados, y tener a otras clases al lado, tradicionales, diciendo, ahí todo el mundo se mira, ¿no? Y dice, pues yo también quiero de esto, ¿no? Entonces es difícil mantenerse dentro de un colegio cercano a un grupo de profesores que anima, que motiva, que transmiten otra cosa y no apuntarse al carro. Es muy complicado. No es difícil contagiar porque ven resultados, ¿no? Yo tengo 90 alumnos de física en segundo de bachillerato. Eso en Madrid es prácticamente imposible, que haya un centro con 90 alumnos de física. Entonces contagias a alumnos, contagias a profesores, se anima a la gente, pero se jubilan o no tienen destino definitivo, con lo cual es un problema. Para poder innovar, para poder llegar realmente a hacer cosas nuevas, importantes y además obtener resultados, se necesita tiempo. Hoy en día, pues este trasiego de escuela pública, de profesores que no saben muchas veces cuánto tiempo van a permanecer en una escuela,
de equipos directivos que son muy variables, hacen a veces muy difícil que realmente proyectos de este tipo se puedan llevar a cabo, ¿no? Y yo, en 10 años de director, tuve 4 leyes de educación, ¿vale? Y ya hay otra más. Yo, más que cambiar, lo que pediría es que por fin hubiera una ley de educación en la que estuvieran todos de acuerdo, la que sea, me da igual, pero que no se cambiara cada 2, 3, 4 años. Eso es fundamental, porque nos volvemos locos trabajando. Y necesitamos ya una vez que nos dejen en paz, que nos digan, esta es nuestra ley. En Inglaterra ha habido en 100 años 2 leyes, 2, 3 leyes, ¿no? Me parece que son. Entonces, si ellos funcionan, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar de ley? Entonces, mi petición es, por favor, que haya una ley de educación asumida por todos. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué creéis que sería importante hacer para cambiar la formación del profesorado en este país? Yo sí que colocaría curricularmente, en el currículum de los futuros profesores, sí que les colocaría una experiencia de 6 meses, de 1 año, real, en un sitio real, con gente que ya les va a tutorizar y acompañar en el colegio para que vean lo que es el día a día de un aula, a lo que se enfrentan y qué posibilidades hay de poderlo trabajar, ¿no? Dice, yo me voy a coger uno de prácticas que me ayude. No es el concepto ese, voy a coger uno de prácticas para enseñarle y que cuando acabe tenga muchísimas ganas por llevar esta profesión adelante. Y una cosa más, si yo ahora dijéramos, yo puedo cambiar algo, el primer año de carrera pondría una nueva materia, una nueva asignatura que sería gestiona o aprende a gestionar tus emociones. Vale. Suelo decirlo. Y el segundo año, ahora que sabes gestionar tus emociones, enseña a los niños a gestionar sus emociones. Así cuando salieran y ya entran en las aulas, pues estos niños que salieran de las escuelas tendrían más herramientas para la vida. Seres más resilientes, más tolerantes, más respetuosos. Estoy completamente de acuerdo en la importancia de las prácticas, pero no solo las prácticas durante el tiempo de formación, sino que cuando uno sale, lo hemos dicho, es donde aprende, ¿no? Aprendes en una comunidad de aprendizaje que es la propia escuela. Y es una pena que ahí no tengas un tutor que te acompañe, porque en realidad lo que hacemos normalmente es crear en lo que creemos. Y uno va a la escuela y sabes muchas teorías, te han formado durante 4 años, en el mejor de los casos, y al final tú enseñas a leer como aprendiste o como te enseñaron, porque es lo que tienes, en lo que tienes seguridad, y vas a tardar años en atreverte a hacer cosas. Por eso hay estudios por ahí que demuestran que la gente más innovadora no es precisamente la que acaba de salir de la escuela de formación, sino los que llevan ya un tiempo, que están seguros de que la clase no se le va a ir de las manos, que sabe lo que tiene que hacer, que no le asusta atreverse a romper muros, a romper currículo y a hacer otras cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que hay experiencias muy interesantes de que esas prácticas se van extendiendo a lo largo del tiempo hasta que se le da la suelta, ¿eh? Como la L cuando uno empieza a conducir. Yo estoy learning y no me atrevo todavía a llevar una clase, que es una cosa muy seria, a tener una entrevista con padres donde hacemos algunas veces algunos juicios que uno dice, madre mía, ¿dónde se ha lanzado? Hacer una evaluación, que a veces etiquetamos alumnos, ¿no? Entonces el sistema de prácticas, que es importantísimo, debería extenderse hasta que a uno le quitan la L. Efectivamente. ¿Y Pablo? Bueno, yo llevo 5 años seguidos tutorando a alguien, ¿vale? Este año he tutorado a 2 alumnos, uno de la Autónoma y otro de la Complutense. Yo como tutor lo hago porque soy un apasionado de la ciencia, soy un apasionado de la enseñanza, y yo creo que si no hay tutores no hay gente que pueda entrar, si no consiguen hacer prácticas, pero yo no recibo a cambio absolutamente nada, ¿vale? Y la otra formación es ya cuando eres profesor. El problema que tenemos es que ahora pues se lleva las TIC. A mí no me gustan mucho, las utilizo, ojo, utilizo el ordenador, internet y por ahí, porque hay muchas animaciones y muchas cosas. Y el inglés y el bilingüismo. Entonces, todo lo demás desaparece de la formación. Porque en el caso del Centro Padre Piquer no me ha quedado claro si en el aula hay varios profesores por el volumen de niños, pero todos son, digamos, de la misma materia a la vez, o si es más multi... y me gustaría, en el caso del Centro Padre Piquer, pues igual, para los que queremos hacerlo, ¿qué consejos nos darían? Porque yo a lo mejor lo he intentado con algunos profesores, pero siempre hay como reticencia, no sabemos muy bien cómo acoplarlo, ¿no? Pero ¿por qué no puedes dar un tema con tu compañero de matemáticas, aunque tú seas de arte, ¿no? Por ejemplo. Dije que no tenemos, o sea, que las asignaturas las agrupamos en ámbitos. Juntamos las sociales, la lengua y el inglés por una parte, son 3 profesores de diferentes materias que tienen la obligación de curricularmente enganchar
los currículums de los tres a través de unidades de aprendizaje, de manera que al mismo tiempo estamos viendo un contenido de sociales con ayuda de lengua, con ayuda de inglés y al revés, ¿no? Y luego las ciencias, las matemáticas y la tecnología igual, ¿no? Son las 6 materias un poco de comunes, de tronco común un poco y fundamentales en secundaria obligatoria. Pero lo que está sucediendo es que al mismo tiempo que queremos descubrir aquellas competencias, capacidades, habilidades que nuestros alumnos tienen, lo que estamos descubriendo son aquellas competencias, habilidades que nuestros profesores tienen que no están ligadas a sus materias. Eso es algo absolutamente espectacular. Cómo el profesor de matemáticas pues no tiene su habilitación de inglés, pero sabe más inglés que cualquiera de nosotros. Y cómo actúa de apoyo en una asignatura, en un ámbito, ayudando a los otros. O cómo la profesora de ciencias realmente a esta mujer lo que le gusta es la música y la pintura. Y cómo descarga eso dentro del aula, ¿no? O sea, que se produce pues algo pues que es espectacular, ¿no? Que es recoger la creatividad y las habilidades de todos mucho más allá de tu profesión y mucho más allá de tu titulación, desde luego, ¿no? 10 temas que recogen el currículum de las 3 asignaturas. Esa es la gran labor, ¿eh? O sea, que los profesores del colegio se han tirado 4 años realizando esas unidades de aprendizaje, que son los libros de los niños. Los que siguen los niños son esas unidades de aprendizaje, en una labor ciertamente pues complicada, y además gratuita. Se han tirado 4 veranos intentando hacer esto, ¿no? Que tienen que suceder 2 cosas. Que tiene que suceder que haya un grupo de personas que quiera y que no le importe además tener que hacer 3 pasos para adelante y 2 para atrás, que no le importe. Y que desde luego lo que sí que tenéis que tener es un apoyo mínimo de los que deciden. Es decir, tenéis que tener alguien del equipo directivo que diga, venga, vamos para adelante. Aparte de ese proyecto que sucede en horario de mañana, por la tarde tenemos algo que se llama tardes diversas. En esa tarde hay 6 talleres en los cuales los alumnos eligen libremente cada trimestre 2 de ellos. Y es donde tiene cabida todo lo que estás diciendo. Lo artístico, lo musical, incluso la recuperación, la ampliación de conocimientos, ¿no? Porque decía antes que se achacaba mucho a este proyecto, o lo que más le interesaba a la gente en este proyecto antes era, pero los niños saben más, pero ¿saben más de qué? ¿Saben más de qué? Ahí está una de las reflexiones importantes. ¿Qué quieres que tus niños sepan, no? Bueno, pues resuelto eso o no resuelto eso, en las tardes diversas es donde se realiza todo esto, donde metemos un poco más y trabajamos un poco más las inteligencias múltiples para intentar sacar todas esas cosas que los niños llevan dentro y que saben hacer, porque hemos querido darle también un plus a lo formal. Dentro de lo informal que puedan ser las aulas cooperativas, sí que bueno, hay una parte informal del currículum y que hay que intentar recoger otras cosas, ¿no? Eso está por las tardes. El mejor consejo que se puede dar es júntate con otro compañero y hazlo poquito a poco, ¿no? Por ejemplo, ayer mantuve una conversación con una compañera que el año que viene hay que hacer proyectos de investigación en primero, tercero de la ESO. Entonces, con la profesora de biología estuvimos hablando cómo hacer un único proyecto de investigación que englobara la parte de física, la parte de química y de biología y geología, para que el chaval no esté haciendo un montón de proyectos de investigación. Empezaron con cosas pequeñas, probar si funcionan o no funcionan, y a partir de ahí intentarlo extender siempre que el proyecto de centro te deje, ¿vale? Y si no te deja, pelea. Nosotros también hemos sido ilegales y solucionamos vuestro problema de una forma más fácil. Hicimos un curso muy raro en segundo de la ESO, teníamos un grupo muy disruptivo, el grupo era disruptivo con ganas, y lo que hicimos fue ámbitos ilegales, ¿no? Pero ¿cómo los convertimos ilegales? Pues tenían la misma nota en ciencias naturales, en matemáticas, hacíamos ámbito, y entonces como no podíamos tener, pues le poníamos la misma nota en matemáticas, en ciencias, que era el ámbito. La misma lengua, o sea, se puede uno saltar la ley, siempre y cuando el inspector sea proclive. Y sobre los libros no estoy de acuerdo, ¿vale?
A ver, el libro de texto se está la gente lo está diciendo que no, que vamos a ver, no solo el libro de texto, pero es fundamental. O sea, a ver, es como ahora está la gente decimos que el profesor debe ser un guía, un facilitador y un transmisor de conocimiento, por narices. Es decir, si solo es un guía y un facilitador, fallará algo. Lo que no puede ser es un transmisor único en una única dirección, solo transmito hacia allá y no me llega nada de allá. Y los libros de texto son un apoyo. Yo he visto unidades hechas por gente que les he dicho, chicos, esto yo lo cambiaría. Es decir, hay libros y hay libros. Ahora es verdad que los libros de texto lo que están haciendo pues, es rodear todo el libro de texto de una herramienta que es todas las nuevas tecnologías, ¿no? Pero desaparecer un libro de texto va a pasar como la radio. Cuando salió la televisión dijeron que desaparecería y no desapareció. Y los libros de texto no van a desaparecer. No van a tener la importancia que tienen hoy en día, al menos en secundaria, y no van a desaparecer. ¿Vale? Y espero que no desaparezcan, además. Sería un error. Y mi pregunta era un poco poniéndome como padre, ¿cómo creéis vosotros que cuál debe ser el rol de los padres en este nuevo modelo de educación, tanto de cara hacia lo que es la escuela como cuando nuestros hijos abandonan la escuela y están con nosotros en su día a día? Gracias. Bueno, yo creo que sigue faltando confianza en los maestros y maestras por parte de muchos padres. Yo solo a algún padre le he llegado a decir, mira, yo el día que yo le diga al cirujano por dónde tiene que cortar, dime tú cómo tengo que enseñar, ¿no? En ese sentido, es necesaria la colaboración de los padres, pero que no duden de nuestra profesión. Es decir, somos profesionales de esto. Yo creo que el apoyo es muy importante, fundamentalmente, que se renueve, ¿no? Que vean que se hacen cosas bonitas, que no vean al libro de texto como la guía de la vida, también, ¿no? Que parece que si saltas un tema están todos descolocados y... Entonces, bueno, que confíen que lo que estás haciendo con los niños es importante. A mí me ha tocado muchas veces tener que hablar con padres y decirles paciencia, que vuestros hijos están aprendiendo cosas que no están en los libros de texto, ¿no? Entonces, bueno, luego pues sí, al final funciona, pero se resumiría en la frase que he dicho antes, que educar y enseñar lo hacemos conjuntamente. Es muy importante saber eso, que somos un equipo. También por parte de los maestros, tenemos que ser autocríticos y saber que los padres tienen derecho a venir aquí, ver cómo están haciendo y dar sus opiniones y ver qué podemos hacer juntos. Yo una de las cosas que hice también cuando cogí la dirección era hacer que se acercaran los padres al instituto, no venían. ¿Vale? Hasta sexto de primaria los padres van mucho al cole a preguntar cómo van las tutorías, etcétera. Luego cuando pasan al instituto desaparecen. ¿Vale? Entonces es fundamental que el padre muestre interés por saber lo que está aprendiendo su hijo. O sea, muestre a su hijo que tiene interés por lo que hace en la escuela, eso es fundamental. Y conviene acercarse a la escuela o al instituto, pues bueno, pues hablar con la tutora, con el tutor, aunque tú creas que tu hijo va lo suficientemente bien y no lo necesita, ¿no? El mostrarle, aquí estoy hablando más como padre que como profesor, el mostrarle a tu hijo que te interesa lo que él está aprendiendo, que te interesa lo que dan en la escuela, lo que están aprendiendo en la escuela de todo tipo, el preguntarle todos los días, a la hora de comer es difícil. Yo tuve la suerte de que se lo podía preguntar a la hora de comer, ¿no? A la hora de cenar, ¿qué has hecho? ¿Qué has aprendido? Cuéntame. Eso es clave como para un padre, ¿no? Y el hijo sentirse apoyado también es muy importante. Te contará cosas que de otra manera nunca te contará. Detrás de muchos de estos niños hay unas historias muy complicadas, muy difíciles, en el que, como dice César, cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestra dificultad muchas veces es que tenemos que hacer incluso de padres o de madres de algunos niños que no tienen ese referente, ¿no? Y en ese caso, pues evidentemente que también tenemos que asumir un rol que no nos compete. Pero vamos, estoy de acuerdo en que lo fundamental es la confianza. Recuperar la confianza de las familias, que sepan que ellos son tan importantes para la educación de sus hijos como el propio colegio. Esto es de tres, que es el alumno, que es la familia y que es el cole. Y cuando eso realmente falla por algún motivo, pues es un problema añadido que a veces pues difícil de resolver. Y aquí, por ejemplo, pues es algo muy importante y que hay que intentar
traducir mucho en los centros educativos, pues son los centros de atención a las familias, ¿no? Que realmente el profesor al final sabe lo que sabe, pero en algunos casos algunos de estos niños pues necesitan la ayuda de un especialista, de un terapeuta individual o familiar, que no solamente ataque en ese momento una situación, sino que a los docentes nos puedan dar también pautas para resolver esos temas. Pero sin vuestra ayuda esto no funciona, o funciona mucho peor, ¿no? He visto muchos tipos de profesores, muchos como Pablo, que son muy cercanos al alumno, y otros muy serios que daban miedo a veces que te dieran clase, son muy estrictos. Como profesores, ¿creéis que es mejor o se puede combinar ambas cosas o que es mejor ser cercano? A ver, yo nunca he sido colega de mis alumnos, ¿vale? He hecho miles de cosas con ellos, no soy colega, es decir, y cuando empecé tenía 24 años, o sea que podía serlo, ¿vale? Pero nunca he sido colega porque soy otra cosa diferente, ¿vale? Es verdad que sé de música moderna muchísimo más que ellos, de cómics muchísimo más que ellos, de muchas cosas, pero no soy colega. Pero, sin embargo, sí soy muy cercano. El estar cerca, el hacerle ver a un chaval, a un alumno, que tiene la posibilidad de acercarse, contarte que tiene un problema, que puede ser de física o personal. En personal a veces lo tienes que derivar porque tampoco, cuando tienes 120 alumnos, en la época de director era más fácil, que solo daba un grupo, ¿no? Pero ahora es más complicado. Y se te acerca algún alumno a principio de curso. Este año tenía un chico y una chica que la física no les iba bien, y entonces vinieron a pedir consejo, y entonces esa cercanía, esa posibilidad que ellos tienen de pedir consejo y tú irles aconsejando, te vas acercando cada día, cómo vais, cómo va la cosa, sí es bueno, ¿no? La rigidez, pues a veces en determinados sitios hay que tenerla, es decir, no te queda otro remedio. Si tienes un aula súper disruptiva tienes que marcar cosas, ¿no? Pero una cosa es la cercanía y otra cosa es ser colega, ¿no? Es un poco... Yo hace años leí que la balanza entre la exigencia y el cariño es lo más difícil de equilibrar, ¿no? Entonces, si tú consigues exigir, pero a la vez das cariño, las cosas funcionan. Yo he tenido maestros que me han hecho odiar las matemáticas, que me han hecho odiar la física y la química, y eran maestros que ponían una barrera insalvable entre el alumno y el maestro, la maestra, ¿no? Yo, por otra parte, estamos hablando también de respeto, de cómo marcas ese respeto. Es importante hablar con los niños y digo, mira, yo respeto a vosotros, me respetáis a mí, hay que respetarse uno mismo, pero el respeto nunca se puede imponer. He dicho alguna vez, digo, el respeto, igual que el amor o que la amistad. Tú no puedes decir a alguien, ámame o sé mi amigo. Tú tampoco en ese sentido puedes decir, respétame. El respeto se tiene que ganar en el día a día. Pero ese balance entre exigencia y cariño, encontrarlo, pues ahí está la clave. Yo a mis alumnos, yo creo que lo definiría como, mira, yo le deseo a mis alumnos lo mismo que le deseo a mis hijos. Y desde ahí nace un poco todo, ¿no? Pero yo creo que en el momento en que tú, evidentemente, quieres para tu alumno lo mejor para él, pues yo creo que el alumno verá también que ese profesor quiere lo mejor para él y se produce pues una cercanía que no tiene nada que ver con que en un momento determinado, como en tu casa y como con tus hijos, te tengas que poner serio y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Fíjate, yo como resumen también me doy cuenta de que en realidad los alumnos son como nosotros. Es decir, que para que uno sea feliz pues necesita sentirse querido, sentirse útil y sentir que progresa. Entonces, si solo queremos a nuestros alumnos y no procuramos que ellos sientan que lo que están haciendo vale para algo y que progresan, pues no van a ser felices. Entonces, en realidad se queda un poquito cojo, ¿no? Son dos funciones que tienen que estar equilibradas y que se tienen que complementar. Por supuestísimo, quererlo. Decía Montserrat del Pozo en una de sus charlas múltiples que va por el mundo, y lo primero que dice, la primera innovación es querer al alumno. Eso es lo primero. Es que sin eso no podemos hablar de nada más. Y todo lo demás, pues a lo mejor puede parecer que pones distancia cuando a un alumno, para que un alumno progrese, le haces una evaluación y te sientas con él y le pones un espejo y le dices, mira, esto lo has hecho muy bien, esto lo puedes hacer mejor. Algunas veces no nos gusta y parece que hay distancia, ¿no? Pero en realidad es que esa es nuestra función, tener los dos roles. En la formación nos falta a veces
darnos cuenta que ser profesor es algo más de cosas, ¿no? Que no nos centremos solo. También es verdad que muchas veces los padres lo que te preguntan es cómo van matemáticas o en mi caso cómo van física. No les interesa. Hace los problemas, te dicen. Unos días sí, otros no. O sea, eso como todos. Como yo tampoco los hago todos los días. El que hace que todos los días ocurran unas cosas o no en el aula es el profesor. Y el profesor lo que necesita imperiosamente es trabajar con otros, es tener otra manera de abordar las cosas. Y desde luego sí que es un elemento transformador. Lo más importante es eso. Luego hay otra segunda parte importantísima, que al menos en nuestro colegio ocurre mucho. Educa mucho el grupo. El trabajar en grupo, el mirar muy bien cómo confeccionas los grupos de los niños para trabajar, hace que los habladores hablen menos. Pero no porque se lo diga la profesora, sino porque se lo dicen los del grupo. Oye, cállate, que ahora me toca a mí, ¿no? Y eso a los niños pues les da un motivo de cambio diferente, porque lo que le está diciendo su compañero no es lo mismo, aunque sean las mismas palabras, que lo dice el profe, ¿no? A ver, levantad la mano, aquellos o aquellas que hayáis tenido algún maestro o maestra del que no guardéis buen recuerdo. Entonces, eso les va a tocar en la vida alguna vez. Yo, por ejemplo, tuve una que me hizo odiar las mates, pero le estoy eternamente agradecido porque me lancé directo al eteni griego y ahí descubrí la mitología y un mundo infinito de cuentos y historias maravillosas. O sea que gracias, señorita Pilar. Bueno, pues con esto terminamos. Yo creo que gracias a los tres habéis conseguido que reaviva más la vocación todavía. Aquí estamos gente que ya vibramos con la educación. Yo creo que desde los profesores innovadores tenemos que deciros que tenemos las claves, sabemos hacerlo y que estamos en ello. Así que al lunes al cole otra vez. Muchas gracias.